La voz temblorosa me pregunta qué clase de animal me gustaría haber sido. Yo digo que un conejo de peluche al que se le cayó un ojo de botón de tanto afecto que le dio su dueño. A saber, un niño de 6 años como Juan. El silencio que sigue dice mucho. Del otro lado del teléfono, alguien que me quiere bien elige las palabras. No puede. No hay manera de decir esto de una forma bonita. Autores que tratan el tema de la muerte en su obra poética, pues, probablemente vamos a encontrar una lista sumamente amplia a lo largo de la historia. Yo quizá empezaría por señalar que la relación indisoluble entre la muerte, el tema de la muerte, el paso del tiempo, por supuesto, el tema de la mortalidad del ser humano y el amor, probablemente. Son tres temas que considero que están siempre relacionados de alguna u otra manera. Desde la antigüedad, pues el poema de Gilgamesh, por ejemplo, es una épica que nos habla sobre la muerte del amigo, la muerte del amante. De alguna manera es un poema donde ya empezamos a encontrar esta relación, el lamento justamente por el ser amado. Es una historia, un poema bellísimo. Borges en algún momento habló que habían 4 metáforas y que a partir de esas 4 metáforas la historia universal, la literatura universal se creó con esa base sustantiva de 4 imágenes fundamentales. Yo creo también que hay, si no 4, 5, 6 temas fundamentales en la historia de lo literario. Esos temas pueden ser el amor, la amistad, la soledad, la muerte, el viaje, el destierro, por ahí andan los temas, pero el tema de la muerte siempre ha estado ligado a toda creación literaria. Basta recordar la Ilíada, basta recordar la historia de Gilgamesh, es decir, desde la antigüedad, desde los primeros escritos, el Génesis, todo eso está plagado de que la muerte es algo que no solo va a suceder en algún momento, sino que acecha a los personajes y de alguna forma los personajes tienen que rehacerse sabiendo que eso va a suceder. Igualmente se me ocurre un clásico como Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo, donde nuevamente, o sea, están relacionados ambos elementos, el amor como la manera de la trascendencia, como una forma de trascender, de superar, de vencer a la muerte, que es también una temática que está presente en toda la tradición. Otro poema clásico, El Cuervo de Edgar Allan Poe, tiene que ver con esta relación del el lamento por la mujer amada, el lamento por la muerte de la mujer amada. Y Edgar Allan Poe consideraba que el tema primordial de la poesía era la muerte. La visión que tiene un Julián Marchena, por ejemplo, en Vuelo Supremo, un poema que termina diciendo ser soberano de 2 inmensidades, mar y cielo, y cuando sienta el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado con las alas abiertas para el vuelo. Que es una imagen que de lo que se trata es como de poder fundir al poeta, su voz, su alma, con la inmensidad y con el mundo físico. Hay otro poema de Julián Marchena en el que se llama La muerte de René. Hablan de un funeral de una niña que después de morir le salen alas de querubín, y se convierte en una aurora.
de nuevo, esta idea de enfocarse en los elementos naturales agradables, positivos, y ese sentido de fundición con el mundo, que es bastante animista, es bastante incluso politeísta, si uno lo piensa, con toda esta referencia a los elementos naturales, pero también refleja claramente la visión cristiana de la resurrección. Yo muero y me convierto en mar. Yo vuelo y me convierto en aurora, en árbol, en lo que sea. Hay una renovación de la vida después de la muerte. Chupano tiene mitísimo leo. Hanila hertzip. Y echon chirigri lo oler kamik chupan rikisamar. Ni pepa nubi. Humachil rubi. Sabino Esteban Francisco. Dija maya anjobal. Hanila hebel. Chuka hanila ro rusamar. Ruma nuya chupan rupachun tsig dilo oler kamik. Achech kikut kan khatit kamama. Di kamik koka irwech. Jun. Tinikik oisagel rubinaki. Di yeken el Roma junim gashomal. O Roma erichik. Kochkari jun. Di nika igro chire di rashkamik. Di yeken el Roma junim kayebar. O shayekamisesh el. Hanila kakayev. Roma babe pakatinameti shimulev. Hanila rashkamik ko. Achi el rija. Hanila je junch julechik bachbil. Yet iban chirigri lo oler kamik. Romak ahun yoh apon chupam. Tikanatak kik ohlem ribinaki. Diye ken el. Roma hanila kih eyomel. Hanila kih na nikiyakan chique. Nukamon pejun peraj rupachun sigma Sabino Esteban. De querenupij. Estos que nos quedan no son cicatrices, son plomos sembrados en nuestra carne. La tierra algún día dirá que estas que han retoñado tampoco son árboles, sino cruces sembradas. Vijaka, rajochi jantapeta rogni kanatak di utzilej panobel. Hari utzchin kachajik rik aslem. Kachajik kak aslem, chukan kachajik rik aslem marje. Achi el rija, julech bachbil di achtzib maya, achtzib shinka, di garífonas, chukarikashlani, nikiyakan kinaoj, chupan kisamaj, chupan buje. Canto Palabra de una pareja de muertos es un poemario ganador del premio Batis en el 2007 que escribió Pablo García, un poeta maya quiché. Y es un libro muy interesante en torno a esta temática de la muerte porque no nos ofrece las tradicionales metáforas o relaciones que solemos relacionar con la muerte desde Occidente, ¿verdad? Desde las alegorías de la muerte como encapuchada y con una hoz u otras, sino que nos ofrece la perspectiva maya alrededor de a dónde es que van, pues, a dónde vienen las causas de la pena, el sufrimiento, los malestares, y a dónde es que se va después de la muerte, luego de eso, que sería el territorio de Xibalbá, que en este poemario que está en dos lenguas, que está en quiché y está en español, lo traduce como el infierno, aunque no sean realmente lo mismo. Luego hay una línea que yo llamaría vitalista, y es la de los poetas que más bien luchan contra la muerte porque entienden que es el fin de algo. Probablemente los poetas que mejor reproducen esta línea son Jorge de Bravo y Ana Istarú. Hablan del uso y el desgaste del cuerpo, la imagen de los huesos, de la piel, esto que envejece y que va a llegar a un final, está muy presente en la obra de ambos. Probablemente el poema que mejor resume esta idea vitalista es uno de Diana Ávila, que dice: odio la muerte, y odio la muerte. Odio la muerte es casi un personaje en este poema. Odio la muerte es el nombre de un pájaro que brilla en la noche poseyendo el lecho dulce del deseo. Odiar a la muerte, no amar a la vida, es al final de cuentas lo que da esta imagen de lucha constante, de conciencia de una finitud, de que algo se va a acabar, de que el deseo es lo que nos mueve, y por eso ese poseyendo ahí en gerundio, que es muy activo, es constante, y esa es el tipo de visión que acaba con la muerte, el tipo de experiencia vital, corporal, ese deseo que es al mismo tiempo algo mental, uno desea pensando mentalmente, pero ejecuta ese deseo corporalmente.
Y otro poeta, que además es pintor, Francisco Amiguetti, tiene un poema muy bello que dice ¿qué es la muerte? Entre otras cosas, la muerte es un adiós a la luz. Un pintor que diga adiós a la luz es alguien que ya no puede producir, ya no puede crear, ya no puede ver el mundo, y con la muerte se cierran estas posibilidades. El tema de la muerte es un tema complicado, ¿verdad? Es decir, escribir sobre cualquier tema es complejo porque no solo requiere conocimiento previo, manejo del lenguaje, creatividad, algo que haga que el texto sea más que un simple apunte en una hoja o un simple pensamiento. El tema de la muerte, reitero, es sensible porque a lo largo de la historia de la literatura, de la poesía particularmente, muchos de los poetas que han hablado sobre sus muertes, ¿verdad? Recuerdo el poema de Vallejo de Moriré en París con aguacero, un jueves del que tengo ya el recuerdo, ¿verdad? Bueno, Vallejo murió en París un día que llovía y era o viernes o miércoles, no fue jueves, pero estuvo muy, muy cerca. Lorca también hablaba mucho sobre la muerte, sobre cómo iba a morir, o al menos las voces poéticas de sus textos hablaban de los carabineros de la Guardia Civil que entraban a la fuerza a las casas. Bueno, efectivamente así murió. Entonces, como hay como un peso en ese tema. Bueno, son diferentes perspectivas, razones, motivaciones. Es un espejo trizado de la muerte en diferentes formas que estamos viviendo. Estamos viviendo en una región que justifica constantemente el asesinato, ¿verdad? Lo naturaliza, lo banaliza, se burla constantemente de los crímenes. Vivimos en una región que ha sido históricamente asediada por genocidios, por crímenes, por persecución política, por la defensa de los derechos humanos. Otro camino, otra perspectiva es la manera en que se ha justificado la muerte de las mujeres. Y es imposible no hablar de eso, es imposible no hablar de la anulación, de la aniquilación de los individuos y en este caso pues de un sector de la población que está completamente vulnerabilizado. La muerte en un contexto como el guatemalteco tiene diferentes significados. Creo que en Guatemala se perdió el respeto por la vida y ya no nos impresiona tanto la muerte, ya la muerte ya pasó a ser como un elemento tan cotidiano en un país donde hay altos niveles de asesinatos al día, donde venimos de una historia reciente, donde atravesamos una guerra, donde hubo un genocidio. Pues entonces para nosotros los guatemaltecos y las guatemaltecas la muerte dejó de ser sorprendente, tal vez dejamos de perderle el respeto. Dentro de la espiritualidad maya, la muerte se interpreta como un proceso de cambio, un nuevo proceso de búsqueda, una nueva forma de comunión con los que ya no están de forma visible, pero se mantienen de forma invisible. Y yo he tratado de encontrar en mi poesía esa forma de entender a mis ancestros y a los que conviven conmigo de forma invisible. Creo que uno no tiene que perder la idea de que la muerte no tiene nada de contrario con la vida, al contrario, es un complemento. Nosotros que somos parte de Centroamérica y nosotros como cultura con un legado ancestral de muchas culturas, concibimos la muerte de una manera completamente diferente a la occidental. Y eso permea un poco quizá el dolor, el sufrimiento, porque me parece que en México nosotros no le guardamos tanto respeto a la muerte, nos burlamos de ella, nos reímos quizá,
y es parte de también de nuestra vida, de nuestro caminar constante. Y entonces, para nosotros, como nos han enseñado a nuestros abuelos y abuelas, el camino no se acaba aquí, porque creemos que existe un camino que falta más por recorrer. Y de ahí también vienen como muchas tradiciones donde se le pone la ofrenda al familiar muerto y se le espera con mucha alegría y con mucho color también. Hachpana katinamit nok inchipana kina ohila ratit mama hatong katsut eleha nakuna tsipan kan hana oha hayong kan eleha nik ubiha ha kamiknish hunakun ha hanik asal bichike haka kamikle eleha nok sari ha kamik hunakuna ni huerter keyewas hunakun ha kol ha binakich kan kishbekir mar hakara ho kharo ubikami kle eleha hatom ani ha kamik hunakuna humolori ilbane hunakuna ga har keyewas no kehebi shash ha binaki eleha hatom ani ha har katolaki ne ka ha binaki hatoga antahi ha kamik sa chik nok chitrele eleha kuhunakun kim horb ani kabinaki in kuhunakun kim horb ani chaka kare alashik kare kichala ham ambi hakamik shash hatong kats to ha hakamik hatong kat asha ele ha paklena ohi chik hakamik hunakuna noksari hanshib ejri il ani ha sihoshik tri hach kaguch ha patinamit ha pakina ohil radit mama hakamik hari hung parah asle malchik ha anu ke khabe hung asle malchik ha nok sari hanik asal chik asal pakhabi pakana okchi kuchina kunak asle mal bang ko e khabe nok sari hatom ani ha hakamik huma humolori ha hangkap an ho harok binaki harok alashik harok harek o kachala ha hanya ashpana hun kayewalre chebi hakamik ni penabi isak chi mahunakun ta mahun binakta hatong echpana hauri istik ektaru yo makerita. La llegada de Ricardo Maduro a la presidencia en el 2004, tras el asesinato de su hijo por una pandilla en Honduras, tomó ese gobierno como un gobierno de venganza. Y inmediatamente se creó la ley antiterrorista que era ligada directamente a la ley antimara. La mano dura se le llamó. Comenzó un exterminio y la creación ya abierta de escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que empezaron a aniquilar en los barrios, ¿no? La estigmatización de la pobreza de la juventud. En los barrios pobres, marginales de Tegucigalpa y de todo Honduras, ¿no? En San Pedro Sula, La Ceiba. Acrecentó la guerra entre pandillas y se exhibió con el calcinamiento de los pandilleros en las penales, ¿no? Primero el de San Pedro Sula en el 2004, con el que se inaugura Óscar Álvarez, el ministro de Seguridad de Maduro, y continúa en el 2014, el 14 de febrero, Día del Amor, con la incineración y la quemaron vivos a 347 presos del penal de Comayagua. Eso, pues, obviamente no puede pasar desapercibido, mucho menos para los poetas que vienen de procedencia, en su mayoría de zonas de pobreza, de alta pobreza y de marginamiento, ¿no? Obviamente hay un poeta que yo estimo muchísimo en Honduras actualmente, un poeta joven que viene de un barrio de alto combate, pues diario, entre pandillas, policías, paramilitares, ejército, helicópteros que llegan y como operaciones casi de tropa aérea. Este poeta acaba de ganar un premio en Honduras, Los Confines,
y su poética está llena de una realidad que creerían que está imitando a Marinetti en el futurismo de Marinetti, y no es así. O sea, él ha incorporado todos los sonidos de la matanza, de la guerra, de la represión a su poesía. Y en él me fijo más porque la sintaxis de su poesía cambió terriblemente. Y creo que es una santa sindone perfecta para describir lo que es Honduras actualmente. Yo creo que nacer en San Salvador y nacer precisamente en Mexicanos, donde te matan a tus amigos, te matan a tu familia, la gente se muda porque tienen miedo que algún pandillero llegue y los despedace y los mete en bolsas negras, por ejemplo. Creo que todo esto es material necesario y suficiente para el poema. Al final, el poema debe conectar con los otros, más allá del goce estético del cual debe contar. Creo que hay autores, más allá de mí realmente, porque yo trabajo la muerte general, la trabajo desde esa visión, trabajo símbolos como la sola mosca, que es un ejemplo recurrente en lo que hago, pero hay otros autores, por ejemplo, Vladimir Amaya, Luis Borja, que trabajan el tema de pandillas. Entonces creo que sí hay como un momento actual en la poesía donde se está ocupando, como en aquel momento del tiempo de la guerra, se utilizó para la generación comprometida escribir poesía respecto de eso. Nosotros no tenemos una guerra civil, tenemos una guerra entre pandillas y una guerra constante. Entonces creo que siempre el dolor va a estar en la poesía y la muerte es la que va tejiendo nuestra poesía actual. Creo que uno no busca directamente como la muerte, en el tema de la muerte en la poesía, uno no busca hablar de la muerte, creo que más bien es la muerte la que lo empieza como a buscar a uno. Entonces yo pienso que en la poesía o en el arte que se desempeñe, que la persona haga, la muerte empieza a aparecer. ¿Cómo? Empieza a aparecer como por las pérdidas que tenemos, las imágenes de los primeros entierros a los que vamos, la tierra sobre las personas, cuando los ataúdes se meten directamente como en el cemento, como que esas son las primeras imágenes de cómo la muerte nos aborda. Después también está la enfermedad, que es como la transición hacia la muerte, ¿verdad? Que me jinjin uchokabil, shkuchinuwech tokainko chupan hater wachulev, chiruchirini malech shibalbay, chuechib elejecholik en, Pollo enviru siknikri keme tokonuporituk. Tokshokari ramah chukari kohlem, nuchumilal chiruyaka humbeichik. Kajtitzaket naru setesik nuk aslem. Karishte katzet kipa choliken, kuchin kahalwachik kuchogabil. Romari nabej, kochi yokbe chirupamri ni malech palob, akuchik obirije. Akuchi conogel yoshahom. Cari yoho kae, cari yoho kumus, cari yoho geonem. Katit kamama, skikut kanchikawech chiroch o huchogabil. Chitak yoken el kuchogabil, chachok anujalwachigre. Ketamanre, potoknokari ramakri chini tzolin hun kachalal, hanilak akashomal nuyakan chupankanma, kerishinayim. Romare takyitzipan takni ni yichon kachupanu pachun sich chirich tilo oleg kamik ninkawomak achike katit kamama romari heki etenuk aslem viheki sipampe jalajoj ajobabel chue harik aninja poyin chukachiwe chupanu pachun sich tikanata chishe jun ramajo o chupamri lo oleg tinamitre Tikanaru ki irik aslem. Vichin kerin kachajik kak aslem. Chukan kachajik kik aslem jalajok takuchokabil. Katit kamamash ki yakan janila utilek na o chuabur, chuchapeg, chuchang. Tikanaka akeri roh tikasipaj
p'aqana oj, tiqayakan chuchibuj, jalajoj, utzilej taqb'anob'el, kichink'ari ak'ualari epetenej chqij. Los tatas y las nanas, que son al final los primeros y los grandes poetas, dicen que tu energía siempre te llama y te conecta a través de varias señales y que tenés que estar claro esas señales para poder prevenirte o para poder elegir las soluciones de lo que buscas. Cuando yo era niño, yo tenía un sueño muy recurrente que yo soñaba mi entierro, me soñaba un ataúd, me soñaba que mi familia me lloraba y siempre me despertaba en el mismo momento del sueño. Ahora lo interpreto y siento que más allá de que podía ser como un miedo que yo le tenía a la muerte, más bien era un llamado que me hacía mi energía. Yo soy Quemé y mi energía me estaba llamando y me estaba diciendo que me preparara para la vida y para algún momento encontrarla, porque en algún momento me va a tocar llegar y estar del otro lado de la dimensión. Así que ese fue un sueño que yo tuve y que siempre vuelvo a él y vuelvo desde la poesía. He escrito mucho sobre eso. ¿Sí? El tema de la muerte en la poesía que escribo es un tema que se presenta de diferentes maneras realmente. Creo que no tengo en sí una representación como decir esta es la imagen que me explica qué es la muerte en sí. Tengo quizás algunas aproximaciones. Una de ellas, que está en un texto que se llama Soñaba cielos distantes, es la idea de que los pájaros pueden morir sin haber volado, ¿verdad? Es esta idea de que uno puede llegar a nacer o tener ciertas ideas para alcanzar espacios más allá de los límites que uno se crea, ¿verdad? O los sueños que uno tiene, y sin embargo puede que algo lo trunque, ¿verdad? En sí. Y algo que es muy llamativo de esto, y de ese texto y de algunos otros textos que tengo, es que lo he trabajado a partir del suicidio, ¿verdad? De gente que he conocido que tiene esa idea de que tiene un gran talento, de que van para adelante, etcétera, y de un momento a otro simplemente truncan su vida, ¿verdad? Y que lo golpea a uno. Entonces es también otra fuerza muy impactante que a veces tiene la muerte de uno sobre la poesía, que es como una fuerza externa que lo mueve a uno a buscar como una especie de diálogo con el que se acaba de ir y como una especie de sanación para ese duelo que uno tiene, ¿verdad? En algunos libros, como en Inventarios Mínimos, hay ejemplos muy concretos, como un poema titulado Elegía, a la manera de Cátulo, que es un poema en un lenguaje, digamos, directo, sencillo, que aborda la muerte de mi padre, que sucedió hace unos 7 años, y es un tema que ha empezado a rondar de manera directa, o sea, de manera específica, no solo sobre la muerte como un problema existencial del ser humano, sino en este caso como la muerte como una vivencia absolutamente concreta y personal. Mi padre yace en una cama. Sé que algún día habrá de morir. También sé que es probable que mi madre siga sus pasos. Ninguno de esos dos hechos es una revelación, pero igual me duelen, me torturan. El Hospital México tiene al frente una enorme plaza en la cual el viento y el frío pertenecen a otra geografía. La distancia entre esta plaza y la entrada principal parece estar diseñada para extender el sufrimiento. Una vez franqueada, se debe ascender en un elevador. Mi padre, 5º piso, cama 34B. Hoy lo trasladaron de cuarto y está entubado. Hace 2 días lo vi en otra cama y fue capaz de hacer un par de bromas, signo equívoco de que aún algo se puede hacer. Salí del cuarto, bajé en el ascensor, crucé la plaza, me monté en el carro y pensé en las primeras líneas que has leído antes y que tenían la intención de ser una elegía. Todos fallamos alguna vez. Desde siempre, mi padre fue un sueño en la memoria de Dios. Ahora, yo soy un sueño en la memoria de mi padre, que no era Dios. Por ejemplo, cuando murió mi abuela, escribí un poema que se llama Wild Little Horses, ¿verdad? Pequeños caballitos salvajes, porque ella lo que tenía como uno de sus trabajos, ya cuando estaba muy ancianita,
era hacer mulitas con retazos, ¿verdad? Entonces uno siempre llegaba a la casa de ella y hacía mulitas con retazos, y para mí esa imagen de esa fuerza que ella tenía todavía con 90 años y yendo a buscar retazos cerca del mercado de Heredia, ¿verdad? Yéndose caminando y viniéndose, ¿verdad? De una manera muy testaruda a veces, ¿verdad? Porque le decían que se quedara quieta y aún así seguían esas, ¿verdad? Me impactaba mucho la fuerza, me impactaba demasiado que algo tan fuerte como ella, ¿verdad? Nada más se fuera, ¿verdad? Y sin embargo saber que eso es lo más natural del mundo en realidad. Entonces eso es otra de las metáforas que está por ahí muy, muy, muy presente. Nunca me he planteado el tema de la muerte de una manera racional en la escritura o en la poesía. Sin embargo, soy consciente que por la historia de migración de mi familia y por la historia política de mi familia, todas estas fracturas, ¿verdad?, que se generan en las vivencias de traslado constante, desde mi niñez hasta mi adolescencia y bueno, en estos últimos 10 años que tengo de estar viviendo acá en Costa Rica, definitivamente se hacen presentes en los textos. Para mí hay textos que son claramente ligados al tema de la muerte y otros que quizá en su sutileza, ¿verdad?, puedan ser más leídos o comprendidos, digamos, desde la subjetividad de la lectora o del lector. Creo en la muerte, digamos, que habita, digamos, como tema de la muerte en los textos propiamente, como un rastro de algo que sucedió, algo que nos modifica, que fractura, que parte de alguna manera en dos nuestra vida constantemente, y esa muerte es justamente ese carácter de mutabilidad, de cambio, de transformación constante. Siempre, siempre. De hecho, mi base evocativa es fotografía. Entonces, tengo una marcada tendencia a ver como fotógrafo, como ver fotografía. Y por lo tanto, lo primero que veo es una imagen, ¿verdad? Una imagen muy cinematográfica del asunto. Entonces, las historias son muy cinematográficas en mis poemas. Por ejemplo, tengo un poema que se llama Y todos cayeron muertos en medio del sueño, que pongo a los muertos como si fueran gente muerta, gente dormida, perdón. Si vos ves las fotografías de los campos de batalla antiguos, todos parecen que están durmiendo, ¿no? Entonces, como que la gente cayó muerta de sueño. Esa es una de las principales imágenes que se me viene con respecto a la muerte, y la otra es la muerte misma del poema como fotografía. La fotografía, inmediatamente tomas a alguien, ya lo mataste, quedó en el pasado, ¿no? Es lo que dice Orhan Pamuk, que fotografiar es matar. Entonces, hacer el poema también es, en este caso no sería matar, sino que sería resucitar, ¿no? Las personas que aparecen evocadas con la muerte en mi poesía son una suerte de resurrección, ¿no? Y aparecen obviamente en sus estados espectrales, y por lo tanto los temas, la forma en que aborda el poema es espectral totalmente. Somos las anexadas, las que escribieron de más en la memoria de las niñas, a cualquier precio, a cualquier hora. Mi voz dice, hojas danzantes somos, pero una niña de otro sur anunció, tengo un desierto en mi boca. Este sur de América es esa boca con sed, con ganas de convertir el vino en agua, y que nadie venga a medianoche a robarnos nuestra paz, y que nadie tenga que dejar su hamaca por la soledad de un reclusorio. Exigimos nuestro derecho a volar, nuestro derecho al café matutino, aunque tarde 4 años en crecer, aunque tarden las voces justas. Entonces, para mí la muerte
significa tratar de convivir con ella, de quizá estar muy de cerca, pero también no tenerla mucho como aliada, ¿no? A mí me gusta mucho la vida y creo que dentro de la poesía, a pesar de que se refleja mucho el tema de la muerte, yo quiero verla como eso, como un camino que es necesario para la evolución de nuestras conciencias. Yo logro adentrarme en el tema de la muerte desde una manera un poco más borgiana, digamos, porque es la forma en la que yo entiendo la literatura, como una especie de juego estético, de juego de lenguaje, y Borges también trata mucho el tema de la muerte, de la soledad, pero de una forma muy ambigua, es decir, la muerte en él no necesariamente es el fin de las cosas, ¿verdad? La muerte está, no hay forma de eludirla, de alguna manera es lo que activa al ser humano, a los personajes en los libros, a seguir adelante, hacia atrás, hacia los lados, a buscarse, ¿verdad? Se dice muchas veces que el ser humano es el único animal que tiene conciencia de su propia muerte. Entonces, a partir de ahí, pues la creación también es un juego en contra de la muerte, es un juego en busca de lo que antes se llamaba la inmortalidad, la obra que iba a perdurar por los siglos de los siglos. Para mí, la muerte ha sido como un enigma y una parte de mi vida, porque tengo que escribir lo que yo soy, tengo que escribir lo que yo siento. En la palabra escrita, muchos autores, escritores en este sentido y más los poetas, tocan la muerte como un concepto literario, pero me pregunto, ¿cuál sería el concepto que no tenga que ver con la palabra, con el concepto como palabra, ¿no? Entonces, pero también en los escritos y en el pensamiento maya también, la muerte representa como algo que realmente que no es una terminación, sino es algo que puede tocar otros mundos, puede tocar otros fondos. Y en mi trabajo específicamente toco dos conceptos que tienen que ver mucho hablando fonéticamente y hablando también como palabra-concepto, ¿no? En mi lenguaje, en mi idioma, que es el Tzutujil, existe la palabra kamik, que es soy, y también existe la otra palabra que es muy similar fonéticamente, kamik, que es soy, y kamik. Entonces, cuando pienso, ¿por qué una palabra que tiene dos derivaciones, que tienen las mismas letras, pero que se repiten, tiene doble vocal, ¿no? Entonces, cuando yo hago la conexión entre el hoy y la muerte, entonces para nosotros la muerte no representa como esa terminación brutal de la vida. Más bien, en el pensamiento maya, la muerte representa como otro camino, como otro destino, como otro fondo, como otra constelación, si se podría decir. Entonces, en mis escritos, yo no tomo la muerte como algo enigmático, como algo que nos pueda dar miedo. Más bien, yo lo tomo como una puerta en donde nosotros tenemos que entrar a esa puerta para poder conocer otros mundos. Bueno, me enfrento al tema de la muerte precisamente mal. Creo que en toda la obra, en lo que he trabajado hasta la fecha, está cargado de esos elementos que incluyen a la familia, incluyen tragedias muy personales, muy íntimas. Y creo que desde allí, desde esa particularidad, se puede llegar a lo universal. Entonces trato, por ejemplo, en poemas como Valium, La muerte de mi hermano, que de pronto es algo que me marcó mucho a mí y a mi madre específicamente, y yo vivo el dolor a través de ella, no lo vivo tanto desde mí.
Es como también afrontar la muerte. Creo que mi propia muerte no me interesa demasiado. Me interesa más cómo me va a afectar en algún momento que falte mi familia o cómo de pronto mi muerte le puede afectar a ellos. Pero a mí me tiene bastante sin cuidado. Entonces siento yo que la muerte tratada en los poemas, desde las pérdidas súper íntimas, ¿verdad? Como bisabuelos, un tío, el ver cómo queda la ausencia, porque no es solo la muerte, como el fin de algo, sino el vivir después de eso. Es la ausencia, ¿verdad? Es la presencia de la ausencia, que se oye un poco extraño, ¿verdad? La presencia de la ausencia, pero sí, es como luego también se reconstruye al muerto a través de los recuerdos y cómo nos convertimos en personas también habitadas de muertos, ¿verdad? Entonces empezamos a cargar de pronto, en la medida en que las personas pues tienen más años, está la muerte de sus abuelos, de sus bisabuelos, que yo en mi caso pues pude llegar a conocer y que fue algo bellísimo. Y después están las muertes de los pares. Y después está uno más del otro lado, con más personas que se fueron que de las que quedan. Entonces eso pues también está en mis poemas, está en mis libros. Las pérdidas de mis bisabuelos, de un tío, de personas pues queridas. ¿Cómo se hace esa ausencia? ¿Cómo se vive con la ausencia de los que se fueron? El dolor, por supuesto, la tristeza, la angustia, la ansiedad, y después también esa parte pues más física de la enfermedad, de ver cómo un cuerpo empieza a irse de a pocos. Y pues en eso también se ve pues en mi poesía, cómo la enfermedad, el debilitamiento, el cambio del cuerpo, hasta que ya está del otro lado. No abras la puerta, madre. En esta habitación hay un canto siniestro de fármacos y jeringas, un hombre pronunciando el nombre de la tristeza, un hueso deforme que asemeja la dureza del corazón. Madre, detrás de mis ojos están los ojos muertos de mi hermano, detrás de mis manos, de mi voz, de mi angustia, de mi sombra iluminada por las moscas. Madre, no abras la puerta. Puede ser que las bestias arrullen el alma de tu hijo, que los chacales extingan su cordura sobre mi carne, que mi risa recuerde a una mañana lluviosa en el cementerio. Madre, ¿quién está parado al otro lado de mis años? ¿Quién se ríe de nosotros y voltea su mirada hacia la tumba? ¿Cuántas veces mis lágrimas te han quebrado los ojos y pulverizado caricias que dejaron los fantasmas de los últimos años? Qué vergüenza haber nacido muerto, qué vergüenza haber nacido en este oficio eterno de Caín levantando reinos, con este espíritu de Lázaro ignorando la voz de Cristo, con esta geografía de labios sin labios, de rostro sin beso, con estas 30 monedas de plata sobre mi lengua. No abras la puerta, madre, puede que te encuentres retratada sobre mis ojos, que la primera palabra que escuches la hayan escrito los escarabajos entre mis dientes. Ayer un pobre hombre fue muerto a tiros mientras comía una naranja. Yo no vi su agonía. Sin embargo, cada mañana he podido ver el redondo lugar que dejó al caer. Sobre él, 2 niños juegan al trompo y apuestan y discuten, enrollan el cáñamo y lo sueltan con un largo ademán de dioses creando. Las horas se llenan de zumbidos, de voces difusas que el pequeño tornado de madera esparce junto al polvo. Cada mañana este hombre renace, Eber, y puedo asegurártelo, lo he reconocido en su corta alegría y por la sencilla forma en que se detiene cayendo sobre un costado.